provincia de Santo Domingo. Está con nosotros. Buenos días, senador, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bueno, esta mañana un poco de agua, pero nos vemos ahí con su nueva versión, con barbas. Bueno, imitándote a ti, Cristian. Si a mí me salieran así. Mire, senador, bueno, la suspensión, el retiro de la reforma del presidente, de parte del presidente Abinader, la pregunta que hace todo el mundo, ¿qué pasará ahora? Reformas por vía administrativa, no regreso de reformas, ¿qué implicaría eso? En fin, ¿qué va a pasar ahora, senador? Porque se necesitan los recursos, el crédito internacional del país está en juego y las necesidades de recursos para obras de infraestructura y para seguir adelante. Bueno, hay mucho en juego, a corto y mediano plazo, sobre todo. Mire, lo primero que hay que señalar es que el presidente Luis Abinader pues está cumpliendo, además de una promesa de campaña, está cumpliendo también con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Recuérdense que desde el 2012 estamos hablando de la necesidad de una gran reforma fiscal en el país. Se aprobó en esa Estrategia Nacional de Desarrollo, ningún gobierno lo había hecho. Este es un gobierno que viene de la plaza pública, de las calles. La gente salió a las calles, pidió cambio, nosotros prometimos cambio. Esos cambios no pudieron darse en medio de la pandemia, porque el gobierno se dedicó a estabilizar la economía, que cayó en 8 menos 9 para abajo, y se le fue 4 años eso y fue exitoso en eso. Se gana ahora, otra vez, pues el presidente lo más normal es que en medio de una economía estable, una inflación controlada, un crecimiento de 5 y algo, pues entonces se plantea hacer todas las reformas que hemos prometido. Y eso es lo que ha pasado. Se planteó la reforma fiscal, se planteó la reforma constitucional, se planteó la reforma laboral, viene la reforma de la seguridad social y pensiones, viene la reforma de salud. Esas reformas son imprescindibles para que este país pueda seguir avanzando. Pienso que todo aquel que se siente responsable de este país debe abrazar esa reforma. Ahora, ¿qué pasó con la reforma fiscal? Bueno, yo pienso que debió de dialogarse más, debió de consensuarse más. Yo siempre planteé una gran concertación ciudadana para las reformas, sobre todo para la reforma fiscal. El presidente entendía que con la vista pública desde el Congreso, tanto en principio en la Cámara de Diputados como en nosotros los senadores, pues con eso bastaba que la gente fuera a expresarse. Pero no, hay que entender que la sociedad dominicana cambió. Yo siempre he dicho, aquí se abrió un nuevo ciclo político a partir de las plazas públicas del 18, 19 y 20. La gente está más consciente, sobre todo clase media, necesita ser escuchada, que se le tome en cuenta. Yo pienso que no hacer la reforma a corto, sobre todo a mediano plazo y hacia el futuro, pues traerá muchas consecuencias negativas. Lo primero es que esa reforma estaba bien claro para qué se iban a utilizar los 120 mil millones que año tras año se pretendía recaudar. Seguridad ciudadana, y hasta especificaba cuántos policías más, 20 mil policías se iban a incluir en la seguridad, tantas cámaras, tantos motores, etcétera. Está bien definido. El tema de salud, la necesidad de que entrara los centros de atención primaria, 1.500 centros de atención primaria que debieron de entrar desde que se aprobó la ley en el 2001-2002 y no entró. El tema básico para la gente y para el sector productivo de resolver de una vez por todas el tema eléctrico, que eso habían 500 millones de dólares a este primer año para empezar a resolver los problemas técnicos y gerenciales de las distribuidoras.
Entonces, todo estaba claro. Ahora bien, repito, faltó diálogo. Y el presidente lo entendió así y por eso retiró la propuesta. ¿Qué va a pasar? Bueno, esas inversiones, pues, vamos a ver cómo y qué se van a hacer, porque creo que por más frugalidad que tengamos desde el gobierno, por más recorte que tengamos, no será suficiente. No será suficiente. Habrá que seguir creando conciencia. Sobre todo, aquí hay un tema que para mí es básico. Las élites de este país, pues, están poco comprometidas con la reforma. Y cuando yo me refiero a élite, no lo veo simplemente en términos de élite económica, sino de dirigencia, de núcleo dirigencial de la sociedad, tanto económico, político y social. ¿Te entiendes? Aquí hay que tener más compromiso con el desarrollo, con una visión, sobre todo con una visión de desarrollo inclusive. Pero esto es una economía que ha crecido durante los últimos 70 años, pero somos una economía rica llena de gente pobre, y esto no puede seguir siendo así. Entonces esas reformas apuntalaban hacia el trabajo, hacia ir disminuyendo la pobreza y la desigualdad, que es el tema central que tenemos como país. Senador, el tema no es el crecimiento, el tema es cómo vamos a acabar con la tremenda desigualdad que hay en este país. Algo importante que el presidente reconoció, que no tenía el favor del pueblo con relación a la reforma. ¿La entendió o no la entendió? No importa, el pueblo no tuvo su favor. Sí, así es. Ahora, por lo tanto, todo el mundo tiene que felicitar el haberla retirado, incluyendo la oposición. El senador Paul Duarte, provincia de Duarte, por San Francisco, dijo que ni siquiera ellos, o sea, de lo interno del partido, tampoco se las explicaron. No vamos a recordar el pasado, pero ¿cómo se va ahora a armar una buena comunicación, primero a lo interno? ¿Cómo no va a volver a tener problema el gobierno de que lo que pretenda plantear no se le explica lo que son sus legisladores? Bueno, yo pienso que de la experiencia siempre hay que sacar cosas positivas, y yo pienso que eso es lo que va a pasar. Hay que entender la sociedad de hoy en República Dominicana. A principios de los 90... Pero perdóneme, fue así como dijo el senador de San Francisco, de que realmente no se le explicó a ustedes los... Bueno, a mí me consultaron. Pero de manera individual. Bueno, me consultaron como senador, como Antonio Taveras como senador. Recuérdese que yo vengo de discutir todo esto. Yo hablaba en el 18 de una gran revolución fiscal. Hablaba de una revolución fiscal porque los cambios son tan profundos, los cambios son tan profundos que hacia ahí es que tenemos que encaminarnos. Hay que transformar la dirección de impuestos internos aquí, hay que transformarlo. Aquí el dominicano... ¿Transformarla en qué sentido? Perdón, el dominicano... La pregunta de Julián. Hubo una reunión del Poder Ejecutivo con los senadores, exacto, con el Congreso. Los senadores del PRM, no con don Antonio. No con Antonio. No. Así es. Hubo una reunión, vengan acá, vamos a tomar café Santo Domingo. Déjeme explicarle. No la hubo. No la hubo, por lo menos para la reforma fiscal. No. Edificado, magistrado. De acuerdo. Pero a mí se me consultó. Ya. Mire, el tema de no hacer la reforma, ¿qué consecuencias nos podría traer? Mire, primero, este gobierno pasó una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal. ¿Ya se aprobó? Sí, está aprobada, está promulgada, que era una de la demanda que nosotros siempre teníamos desde el sector social, sector empresarial, más o menos progresista, vamos a llamarle así. Eso está ahí. Eso le pone una camisa de fuerza para no aumentar el déficit fiscal del país. Le pone una camisa de fuerza para el tema de los préstamos también. Entonces, ¿qué va a pasar con el desarrollo de este país? Pero además de eso, mire, nosotros... Pero usted sabe que va a ser violada esa ley sin reforma. Esa ley necesariamente va a ser violada como tantas otras, ¿o no? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Que este pueblo sea, como lo es, responsable, ¿te entiende? Y que podamos entender la necesidad de la reforma. Que hay que enfocarla. Claro, ahí había puntos que el presidente estaba dispuesto a rediscutir, siempre lo dijo.
el tema del IPI, el tema de la placa, el tema de la canasta del el quintil ITV 1. a todo. Sí, la canasta del quintil 1, ¿tú entiendes? Y otras medidas que el presidente siempre dice, no, eso hay que discutirlo y estamos abiertos al diálogo. Siempre lo dijo. Estamos conversando con el senador Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo, la provincia amplia, y además una persona con experiencia, ¿no?, de la lucha por diferentes motivos. Senador, a propósito de que el presidente retira el proyecto de modernización fiscal, ¿sabe usted cuál va a ser la estructura ahora para generar el diálogo con el que debió haber comenzado una conversación así? Y sobre todo, si hay algún proyecto real, no publicitario, de una campaña de conciencia, de pago y de impuestos, porque aquí todos debemos pagar, pero tampoco hay una manera de explicarle a la gente por qué usted de lo poquito debe pagar algo. Mire, lo primero es que hay que estar claro. Si somos 10 millones de habitantes, 10.5, esos 10.5 millones de ciudadanos y ciudadanas tienen que financiar el país. Tenemos que financiar el país. Ahora bien, claro, el que más puede, que pague más. El rico, que pague más. Clase media, que pague más que la gente de los barrios. Eso estamos claros. Equidad tributaria. Y creo que también el presidente está claro, ¿no? Segundo, aquí hay un tema de evasión que es histórico, que ningún gobierno le ha marchado a eso. Mire, aquí alrededor del 38, 40, ahora baja un poco, del ITEVI se evade. Por cada punto que hay de evasión del ITEVI son 5.900 millones de pesos. Que con 2 puntos que usted evite evasión, son 12.000 millones. No está, o sea, pero hay una parte. Senador, y si te va por impuestos sobre la renta a las empresas, hay casi un 50%. O sea, ese es el que me retiene por el impuesto, y no lo notifica el fisco. Sí, óyeme, si te va por el impuesto a la persona física, es un 60% y más. Solamente menos de 100.000 ciudadanos y ciudadanas de este país presentan su declaración jurada como ciudadanos. En Estados Unidos tú ves el dominicano que aunque gane 10 pesos, está huyendo los fines de año para presentar lo que le llaman allá el income tax. Pero le devuelven, dice, me viene el crear cheque, la confianza. Ahora, pero también, sí, así como que hay que crear la confianza, hay que crear la conciencia de que todo el mundo pague los impuestos según sus posibilidades, según sus entradas. También hay que seguir creando conciencia de que este pueblo tiene que ser vigilante permanente, tiene que ser un auditor permanente, para que ningún funcionario de ningún gobierno se robe el dinero que todos pagamos de impuestos. Ahí está en la jipeta, Pablo Maquín. Yo pienso, y también el tema de la frugalidad. Exacto. ¿Entiendes? El tema de la frugalidad. Aquí, por ejemplo, hay, y eso es histórico, o sea, un gasto excesivo en muchas cosas de parte de los gobiernos, ¿tú entiendes? A veces en una actividad se van 10 millones de pesos, y eso no puede ser. Ya usted hizo la reforma, senador. ¿Te entiendes? Ahí donde está ahorita yo hablaba, yo sé que no es mucho, 2, 3 mil millones de pesos no es mucho, pero grano a grano se llena la gallina del buche. Y uno hablaba, por ejemplo, del gasto del Estado Dominicano en jipetas entre ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales, alcaldes, vicealcaldesas, directores, entre otros. Ahí 0 más tras 0, 3 que llevaba más el poder legislativo, puede haber un dinero. Entonces yo digo, ¿por qué el Estado Dominicano, que somos tan copiones de los gringos, del Estado americano, estadounidense, no hacemos una gran licitación internacional con el número de jipetas que necesitamos? Y se le pone una jipeta racional. Yo ponía, por ejemplo, la 4Runner de la Toyota o la Hyundai Santa Fe. ¿Qué le falta a una Hyundai Santa Fe para que el senador Antonio Taveras ande en ella? Ahora, Antonio Taveras, que es un empresario exitoso, tiene dinero para decir, no, yo voy a andar en una Lexus
última generación, porque yo tengo el dinero para pagarla y para pagar mi combustible. Muy bien, muy bien. Ahora, si usted no tiene esa Lexus, trabaje para comprarla. Ahora, usted como senador le toca, o como ministro, le toca una Santa Fe, ahí yo no sé cuánto, pero yo sé que por lo menos 2 o 3 mil millones de pesos nos podemos ahorrar. Sí, mire. Eso es mucho. Mire, el presidente y el gobierno ¿Qué también. le parece esa propuesta? Excelente. Claro, yo pienso que el que se dedica a la función pública tiene que entender que dedicarse a la función pública es un apostolado y que tiene que entender que su vida la va a vivir tipo clase media, es decir, un salario que le permita vivir, un carrito que le permita desplazarse sin lujo, porque ha decidido dedicarse a eso, ¿de acuerdo? Y en los países mínimamente desarrollados eso es así. Mire, el presidente, entendiendo también la necesidad de frugalidad, la necesidad de gastar menos en gasto corriente, pues también empezó una reforma que no se va a quedar ahí, fusionando agencias del Estado, fusionando. Entonces, también prohibió gastos. ¿Usted cree, senador, que con esas fusiones que se van a dar, usted cree que se va a desahogar la empleomanía del Estado? Todavía es insuficiente, lo anunciado es insuficiente. El Estado, en su función de proveedor de bienes públicos a través de distintas agencias, tiene que refundarse. Nosotros tenemos acá un estado con mucha debilidad, pero tenemos un gobierno muy, muy grande. Somos enfermos del clientelismo político desde el Estado. Y eso hay que acabarlo. Señores, República Dominicana vive hoy un punto de inflexión. O hacemos los cambios y la reforma, o en 20 años, señores, seremos, y yo no estoy siendo tremendista, seremos uno de los países también más pobres del hemisferio, cuando hoy tenemos la posibilidad de dar un salto hacia el desarrollo en los próximos 20 años. ¿Qué hace el senador cuando hay una cultura política que está en contra de todo eso? Cuando hablo de cultura política, no de las élites, ni política ni económica, no, del Dominican Black People. Desde el tipo que le vende níspero y los últimos 6 de abajo están podridos, hasta la élite. O sea, aquí hay una cultura política, un comportamiento clientelar y corrupto, donde la inmensa mayoría de los dominicanos quiere 2 gobiernos. Es como, yo quiero 2 DGC, uno que ponga orden y otro que yo le pueda decir cuando me voy en rojo y me atrapan, y usted sabe quién soy yo. Entonces, esto no es fácil, porque usted hace esta propuesta que tiene sus falencias, ahora mejórela, pero cada vez que usted vaya a hacer algo que afecte a un sector, viene la ración de bono. Por ejemplo, aquí hay sectores que el gobierno propone hacer algo para hacerlo directamente y ahorrar, pero quien estaba por el medio, bueno, la compra de autobuses, con Atlas sin ninguna vergüenza, te dice, ay, a nosotros. ¿Pero a nosotros de qué? Si el Estado necesita el transporte para los muchachos, vamos, ahí están las empresas chinas que tienen el mejor precio, licitación internacional, se la compro al chino, al alemán, al diablo, que me la dé más barato. No, pero esos héroes de la patria te dicen, ajá, pues tú vas a comprar guaguas y vainas sin pasar por Conatra, por cualquier otra. Pero son gente que marcha en la marcha verde y está en contra de la reforma. Pero aquí, desde que alguien nos toca, qué sé yo, nosotros, productores de televisión, vamos arriba, vamos a revisar la colocación, qué medio tú tienes, qué influencia tú tienes. ¿Quién eres tú? Mire, la gobernabilidad no se logra ni con patrimonialismo, otorgando privilegios cuando un sector te presiona. La gobernabilidad se logra con un sentido de la equidad, pero sobre todo con el cumplimiento estricto de la ley. Mire, este proyecto de reforma fiscal tenía algunos puntos que hay que resaltar
porque son puntos que hemos luchado desde hace muchos años. Aquí se habla de que habían privilegios con el tema de los incentivos a sectores empresariales. Pues se le están tocando esos incentivos, señores. Se le están tocando. Un empresario amigo de él. Se están él tocando. Es el empresario de izquierda que tiene la sociedad. Se están tocando esos intereses, señores. Por ejemplo, el sector hotelero. Un hotel tú lo pagas en 5 años. Y ya el sector turismo, porque los incentivos están y deben ser por tiempo limitado cuando se vayan logrando los objetivos. Quizás ya el no necesita ese incentivo, quizás algunos incentivos hay que mandarlos para el sur. Plata, Pedernales, ¿tú entiendes? Entonces, mire, aquí nosotros hemos hablado permanentemente que los anticipos son una retranca para el crecimiento de la mediana y pequeña y microempresa. Pues ahí hay una escala quitándole los anticipos en esa reforma también. ¿Te entiendes? Entonces ahí hay muchos puntos importantes en esa reforma que hay que resaltar. Senador, claro. Yo decía el hecho que tengamos una ley de responsabilidad fiscal, que yo cuando era miembro del Consejo Económico y Social, pues nosotros luchamos mucho y abogamos y le exigíamos tanto a Danilo como a Leonel que pasara esa ley. Este presidente la mandó al Senado y al Congreso y la aprobamos y ya, ¿te entiendes? Tiene una camisa de fuerza para no pasarse, ¿te entiendes? El instrumento, usted ha sido senador 2 Preguntas periodos, fue senador del 20 al 24 y ahora se religió. El instrumento es el presupuesto. Los presupuestos, saquemos la parte del COVID, pero los presupuestos de este gobierno han sido presupuestos de la menor inversión pública. La mayoría de los presupuestos han estado en el gasto. Entonces, ¿cómo usted me va a poner más impuestos para gastar más y no necesariamente gastar mejor? ¿Cómo hacer que el gobierno cambie la imagen ante el pueblo y se vea que realmente hay un sacrificio del gobierno? Mire, lo primero hay que hacer que este gobierno no parte de tabla rasa, de cero. Parte de una historia y una historicidad que viene desde el 2008, por ejemplo, si tú tomas los préstamos desde el 2008 hasta el 2000 prácticamente se duplicó la deuda y siguieron endeudándose. Este gobierno, igual que América Latina en medio del COVID, no podía salir hacia adelante sin tomar préstamos. Es lo primero. Segundo, la dirección política, sea oposición, tiene que tener mayor responsabilidad. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina y toda la oposición saben que la reforma tiene que ir. Y se lo han planteado, pero no lo han hecho. Entonces yo pienso que con este pueblo hay que ser responsable. Hay que ser claro. No podemos tener dos caras, una hoy y otra mañana. Mire, senador, el PRM, usted es un aliado, y de repente y funcionarios de gobierno como que no se les vio. El presidente planteó en la semana la reforma, en las primeras 48 horas salieron a defenderla, pero después como que hubo una huida por la derecha. Se notaron escasos defensores de la reforma propuesta, incluso gente vinculada a sectores afectados, que debieron ir a explicar y a concertar con esos sectores. ¿Y qué pasó ahí? Porque usted ha dicho muy bien, en eso todos estamos de acuerdo, que faltó diálogo, faltó hablar, faltó concertación. Sin embargo, a la hora de desplegar fuerzas para ir a todos los escenarios e ir a tocar puertas, muchos empresarios tuvieron que ir al Congreso, que es bueno que se vaya al Congreso en lugar de las definiciones, pero también funcionarios pudieron haber ido donde los funcionarios por otro lado, o sea, desplegar todas las tensiones, todos los esfuerzos para lograr entendimientos, tender puentes, pero no sé, eso como que el presidente salió, dio el pecho como en otras ocasiones, a veces lo da por gente que no debería darlo, pone el pecho y uno supone que es la figura que hay que preservar siempre es un presidente de la República, llámese como se llame. Senador. Bueno, caemos lo mismo. Faltó comunicación, faltó concertación,
Pero yo pienso que ya no vamos ¿Pero hubo apoyo de funcionarios y del partido de gobierno? Bueno, nosotros te pedimos este programa hace una semana, precisamente porque yo, entendiendo la importancia y la necesidad de la reforma, yo quería salir a los medios, hablar sobre la reforma y la importancia, y que corrigiéramos lo que había que corregir. ¿De acuerdo? Faltó defensa también. Faltó defensa de parte de funcionarios, del partido. Pero yo digo que ya no es hora de pero el contenido, senador. Yo pienso que lo que hay ya que hacer es tomar en cuenta que la sociedad dominicana ha cambiado, que la gente necesita ser escuchada, necesita hacerlo, que lo hagan partícipe de los senador, hay gente reclamando salvar la contradicción. Senador. ¿Sabes a lo que yo me refiero? La contradicción entre lo que la sociedad te exige, pero al mismo tiempo la sociedad no quiere aceptar. O sea, yo necesito una reforma fiscal con los argumentos aquí. Ahora, cuando se hace la reforma fiscal, yo me quedo en la parte, sí, pero que el gobierno no se sacrifica. El gobierno, sí, pero a menos de que el gobierno debería sacrificarse, usted, que habla mucho de salvar la patria, debería estar dispuesto a sacrificarse un poco. Sí, mire. Vivimos en ¿qué vamos a hacer con una ciudadanía mayoritaria que es binaria, que quiere de todos dos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiere de todo y sin una para él y una sacrificio para de ningún tipo. Pero usted no es fuerte con la Hay que combatir la oposición. evasión fiscal. Mañana a mí me llega un inspector, yo digo, hay una persecución al periodismo libre. Ahí me están... Así es. ¿Qué impresión? ¿Te sacaste la lotería, Maquín? La oposición Entonces, a la reforma de magnificencia, Leonel, la oposición a la reforma de Leonel fue Luis Abinader y usted, senador. Usted no está siendo muy Yo fuerte nunca con la oposición ahora indicando óyeme, lo que yo hablaba de hizo. revolución fiscal, iba más allá de una pero se opuso simple a aquel reforma. entonces. Nunca me opuse a eso y tú lo puedes buscar. Y el presidente Luis Abinader era la oposición en ese entonces. Pero, senador, Yo en ese entonces uno por no era uno. oposición. Yo estaba, como termine. siempre he querido estar, del lado correcto de la historia y del lado correcto de los intereses colectivos de este país. ¿Te entiendes? En ese momento yo era presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Un empresario de izquierda, dice un empresario amigo. Bueno, no senador, sé, es que defiende lo correcto para este país y tengo, Progresista, creo que inclusivo. Senador. Y el proyecto político presidencial. ¿Y que usted, usted no está pensando en el 21? Y que es un empresario de izquierda, me decían a mí. No, porque usted tiene que crear su equipo. preguntas. Cristian pregunta. Senador, Me está lo llevando. que quiero saber, senadores, Preguntas. usted plantea que faltó defensa a la reforma fiscal. Usted no me entiende. Faltó diálogo y consenso. Y el presidente Diálogo lo y consenso, reconoció. porque era difícil justificar esa reforma con lo que había en lo concerniente a la aplicación de ITEVI a la comida de la gente. Bueno, mira. Son los 7 productos excluidos. Mira, el presidente, repito, siempre se mostró y siempre lo dijo, esto es una reforma para discutir. Lo que faltó fue la canalización de esa discusión con la sociedad. ¿De acuerdo? Pero había un punto ahí que se iban a corregir. Se iba a corregir el tema del IPI, se iba a corregir el tema ¿Por qué de la usted cantidad de aumentos. ¿Por qué usted cree que el presidente decidió retirarla y no recuperarla y decir, mira, vamos ahora a correr? Por ejemplo, eso del ITEVIS, indudablemente que fue una metida de pata. Nadie te va a aceptar que tú me pases una pila de alimentos fundamentales de 0 a 18. Entonces, pero otras cosas como lo de las exenciones, revisar exenciones, es orgásmico, es maravilloso. ¿Qué a usted le parece? ¿Por qué el presidente, ustedes no quieren que la Magdalena nos guíe, pero el problema está, esto va a explotar? Yo no creo que lleguemos al 28 sin un problema grande y el FMI apretando lo que yo decía ahorita. ¿Qué le parece? Mire, yo Puede ser, pienso, no hay problema, yo estamos pienso en que confianza, no hay problema. mire, yo pienso que ahora lo que hay que empezar un diálogo con respecto a qué tipo de reforma necesitamos y qué tipo de país nosotros queremos en los próximos años. Es eso. Y ese país hay que construirlo entre todos. Ahora bien, aquí los ricos tienen que saber, la gente que tiene dinero, tiene que saber, bueno, pero que si ganan más, yo tengo que sacrificarme más, ¿tú entiendes? O sea, yo tengo que aportar más, no le vamos a llamar sacrificio, tengo que aportar más. Mire,
el tema central de este país, es la pobreza y la tremenda desigualdad y un Estado que ha sido incapaz de proveer bienes públicos que garantice derecho a la gente. ¿Te entiendes? Y aquí en esa reforma, repito, se estaba planteando transformar el sistema de salud. No es posible que sigamos invirtiendo 1.8 en el sistema de salud. Mira, hay una pregunta que te quiero responder. Tú decías a Julián que lo del empresario izquierdo. No, me refiero a la inversión del Estado en gasto de capital. Bien, yo fui el que dirigía la comisión de presupuesto hasta hace unos meses en el Senado. Años tras años, ese presupuesto tenía casi el 50% en gasto social. Casi el 50% del presupuesto estaba en gasto social, incluyendo educación. ¿Tenía baja inversión de capital? Sí, por eso mismo, porque un 14, un 15 de presión tributaria es imposible. Cuando tú tienes, por ejemplo, tú sabes cuánto está consignado para el pago de los intereses de la deuda, ahora en el presupuesto del 2025, 333 mil millones de pesos, por encima del presupuesto de educación. Y eso es insostenible, señores, insostenible. Usted perdón, senador, hay gente planteando que si un equipo falla, bueno, tiene que siéntate en el banco un tiempo, tiene que recular. Incluso hay gente planteando formalmente que el equipo técnico formulador de la propuesta fallida debe salir. ¿Usted qué cree? Bueno, es una facultad del presidente, indudablemente. Yo pienso que los gobiernos no pueden ser estáticos en términos de funcionarios. Aquí hay muchas capacidades en el país, mucha gente que puede ir a hacer un buen trabajo al gobierno. Pero la señal está mandada, señores. Y el presidente dijo, yo escuché el clamor del pueblo y por eso estoy retirando la reforma, porque no tiene lo suficiente apoyo. Entonces creo que es una reflexión del parte del presidente que nos va a ayudar a ver el camino por donde vamos a seguir. Dijo un periodista esta mañana que el sociólogo se le impuso que el economista se le impuso al sociólogo. ¿El equipo económico del presidente se le impuso a su partido? Señores, eso fue un proyecto a discutir. Y repito, la falla fue no concertar fuera del Congreso, sino la falla fue no ir a las universidades a hablar con la gente, no ir a los barrios a hablar con la gente, no ir a los sectores empresariales a hablar con la gente. Mire, el tema acá es que el sistema de partido es importante, pero tiene poca credibilidad también. Totalmente. Tiene poca credibilidad. ¿Te entiendes? Sí, pero esa es su plataforma, hermano, senador. Mire, está bien. Los partidos son el sostén de la democracia y sin los partidos no podemos tener democracia ni país, estamos claros. Ahora, ¿qué tipo de partido? Un partido que aúpe que funcionarios se roben 40 mil millones de pesos de una sola institución, o que cuando tú lo ves, lo que está encartado ahora, hay más de 100 mil millones robados. No, eso no puede ser. Entonces, eso es parte de lo que está reclamando esta población. Y con mucho respeto hacia ese reclamo y mucho apoyo hacia ese reclamo de austeridad permanente de los que estamos en los públicos. Mire, se habla mucho de los privilegios de los congresistas. En ese proyecto se les quitan las exoneraciones al Congreso. Las dos exoneraciones se les quitan. Claro, se les quitan las dos exoneraciones. Senador, usted ha hecho énfasis en esta conversación a la necesidad de enfrentar la desigualdad social desde el gobierno, un proyecto. Desde el Estado. Sí, desde el Estado, muy bien. Ahora, yo no percibo que desde el Estado haya esa voluntad real. Yo percibo, bueno, que hay planes que van, pero no percibo que haya un proyecto orientado específicamente a ese planteamiento que usted hace, con el que yo me identifico. Mire, el tema de la desigualdad no está en los planes sociales de los gobiernos. A eso no acaba de desigualdad, no acaba pobreza. Esos son paliativos en lo que vamos creando
No necesariamente. Claro, hay mucho clientelismo en todos los gobiernos, desde las políticas sociales. Hay mucho clientelismo en todos los gobiernos. Y eso hay que acabarlo, porque eso ayuda a que el círculo perverso de la miseria se siga reproduciendo. Senador, ¿valió la pena meterse en reforma constitucional? Claro, claro. Yo hubiese aspirado, pero el momento no estaba para eso, una reforma constitucional más profunda que le dé mayor participación, con los mecanismos de mayor participación a la gente en las decisiones públicas trascendentes. Ahora bien, importante para mí el tema de tratar de ponerle candado a la Constitución. Dos candados más. Dos candados más. No lo tenía lo suficiente. Ahora, eso lo puede violar cualquier autoritario y dictador con una bayoneta que venga. Intentarlo. No, el pueblo puede cambiarla. No. Como se está cambiando ahora también el pueblo. También. Pero eso es el pueblo. Y recuérdate que el principio de la democracia es que el poder reside en el pueblo. El voto. Claro, te entiendes, el voto. Entonces, mire, yo soy optimista con el país que tenemos. No soy optimista mucho con el tema de la visión de la política que se tiene a veces desde los partidos de los dirigentes tradicionales de este país, porque ya muchos han demostrado que se han descalificado, le han fallado a este pueblo, no han hecho los cambios que han tenido que hacer, han robado mucho, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que hacia el futuro, hay que tomar en cuenta que esta sociedad cambió, que República Dominicana ya es diferente, que tú no puedes imponerle nada a la gente, que hay que contar con la gente, que hay que escucharla, que hay que concertar y llegar a acuerdos. De contar con la gente, hay otras reformas pendientes, usted las citó hace un ratito, y se podría alegar lo mismo. Los empresarios queridos que quiten cesantía, sector trabajador no. Tenemos la ley de seguridad social que necesita cambios importantes, pero ahí el sector empresarial ha endurecido posiciones. Y se podría alegar lo mismo, que no hay consenso, que no hay suficiente conversación y quedarse aquí el conjunto de las reformas. No, yo pienso que con esta experiencia ya, el gobierno tiene que crear plena conciencia de que hay que conversar, hay que dialogar, hay que concertar. Mire, el tema no es solamente ahora la reforma del sector laboral, que ya está en el Congreso. Y de salud. El tema de salud, de pensiones. Nosotros no podemos seguir con un sistema de pensión que lanza como bagazo a los cientos y miles de ciudadanos y ciudadanas que se echan esta economía al hombro. En 9 años, 10 años, aquí vamos a tener una crisis de mucha envergadura si el sistema de seguridad social y de pensiones no se cambia, porque el dinero que van a recibir casi 500,000 de personas que van a pasar al sistema de salud cuando se cumplan los 30 años, pues no le va a dar ni siquiera para comprar una pastilla para la diabetes. Finalmente finalizando ya, ¿qué usted piensa que debe hacer el gobierno a partir de este momento? Porque la necesidad, el dinero se necesita. Ahora, aquí por consenso no se va a hacer nada, porque hay situaciones donde el consenso es imposible. En una reforma fiscal es imposible que todos los sectores le digan muy bien, aplauso. No, hay que jugársela y atreverse. Bueno, el consenso nunca va a ser unanimidad. Una cosa es equilibrio. Yo hago algo más o menos equilibrado y me lanzo. El consenso nunca va a ser unanimidad. Pero mira, el gobierno tiene que cumplir con su función, el Estado tiene que cumplir con su función. Ahí están las leyes para eso. Déjeme preguntarle. El problema es que todos huyen. Todos huyen. Hasta usted está oyendo de su proyecto presidencial, hasta usted. Déjalo tranquilo, eso es una... Hasta de eso. Para sacarlo. Son 3 años y pico lo que falta. Senador, una última pregunta. Perdón, con el mayor respeto. Última. Usted fue miembro del CES y fue un opositor acérrimo al plan, al pacto eléctrico. Como estaba planteado, sí.
Pero después ese fue el mismo pacto que se aprobó. Pero yo no le firmé ni asistí. Está bien. Y ¿Cuál dije es su posición? Y dije públicamente que eso no iba a resolver Sí, es verdad, el problema. usted no lo firmó. ¿Cuál es su posición con relación al tema eléctrico, que es uno de los hoyos fiscales, uno de los Con hoyos eso nos que vamos. tenemos? Mira, el tema eléctrico es un tema básicamente hoy en día de resolver los problemas técnicos que tiene el sistema de distribución. Aquí hay ya suficiente generación para que no hayan apagones. Aquí no hay deuda con los generadores tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Hace 20 años debió de haberse invertido en el cableado y sobre todo los grandes transformadores de distribución. Muchos apagones de hoy son porque se sobrecalientan esos grandes transformadores que hace 15 años debieron cambiarse y no se cambiaron. Entonces, viendo esa necesidad, se incluyó en la reforma también 500 millones de dólares para empezar a resolver eso. Eso hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque eso le resta calidad de vida al pueblo dominicano, pero sobre todo le resta capacidad competitiva a los sectores productivos. Señor, la economía es fundamental para la gente. Fundamental. Las condiciones materiales de la gente es lo primario. En el barrio, por ejemplo, en los barrios, la gente no piensa en más nada que sobrevivir, sea como sea. Porque es una situación de dificultad que tienen para sobrevivir. Eso ha sido históricamente. Senador, muchísimas gracias. Senador Antonio Taveras Guzmán, de la provincia de Santo sacarlo Domingo. el gobierno más antes. Ha estado con nosotros, senador. Con el buen proyecto. Mira, le recomiendo, senador, usted que es un hombre activo para construir, reconstruir, senador. Antonio, no. Siempre. Las herramientas, los equipos adecuados. Que él tiene que Muchas gracias. Locales, de Muchas gracias. Mire, Dile. Muchas y gracias. las herramientas y los equipos adecuados están ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Se llama Materiales Industriales. La ferretería más completa. Si usted dice que le mandaron desde el programa diario, tiene una rebaja adicional. Pues lo vamos a hacer así entonces. Y otra para construir locales. Y hay un 20 hasta el 31 de este mes, 30% de rebaja en materiales industriales. Vamos a comerciales. Muchas gracias. El momento es ahora. Diariamente